Análisis extensivo de La naranja mecánica. Introducción. Breve resumen de la película. La naranja mecánica es una película de 1971 dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Anthony Burgess publicada en 1962. La trama se desarrolla en una sociedad distópica y se centra en Alex Delarge, un joven delincuente y líder de una banda de drugos, amigos, que disfruta de la ultraviolencia y la música de Beethoven. Después de ser capturado por la policía, Alex se somete a un tratamiento experimental de rehabilitación, conocido como el método Ludovico, que lo condiciona a sentir una repulsión física ante la violencia y el sexo. El filme aborda temas como el libre albedrío, la moralidad, y la relación entre el individuo y el Estado. Contexto histórico. La película se lanzó en una época de grandes cambios sociales y políticos en el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental, marcados por movimientos contraculturales, protestas estudiantiles y un cuestionamiento general de las estructuras de poder tradicionales. Este contexto se refleja en el tono subversivo y en las preguntas morales y filosóficas que la película plantea. Género. Clasificada como un thriller distópico y de ciencia ficción, La naranja mecánica es también una sátira social que utiliza elementos del drama y el horror psicológico para explorar sus temas centrales. Director. Stanley Kubrick, conocido por su perfeccionismo y por abordar diversos géneros cinematográficos, aporta su estilo único a la película con una dirección precisa, una estética visual llamativa y una narrativa provocadora. Análisis filosófico. Introducción teórica. Para entender La naranja mecánica desde una perspectiva filosófica, es útil considerar las teorías de pensadores como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Nietzsche, con su crítica al moralismo cristiano y su concepto del superhombre, proporciona una lente para examinar la figura de Alex como un individuo que desafía las normas sociales. Sartre, por su parte, con su filosofía existencialista y su énfasis en la libertad individual y la responsabilidad personal, nos permite analizar el tratamiento de Alex y las implicaciones de la pérdida del libre albedrío. Friedrich Nietzsche. Nietzsche criticaba la moral tradicional y defendía la creación de nuevos valores por individuos excepcionales, o superhombres. Alex puede verse como un intento fallido de superhombre, alguien que intenta imponer su voluntad sobre los demás pero carece de la nobleza y la profundidad de un verdadero creador de valores. Jean-Paul Sartre. Sartre sostenía que el ser humano está condenado a ser libre y debe asumir la responsabilidad de sus elecciones. La intervención del Estado en la mente de Alex, mediante el método Ludovico, puede interpretarse como una negación de su libertad y, por ende, de su humanidad, creando una tensión entre la ética de la libertad individual y el control social. Aplicación. Nietzsche y Alex Delarge. Alex, con su rechazo de la moral convencional y su búsqueda de placer en la violencia, puede parecer un personaje nietzscheano. Sin embargo, su incapacidad para crear algo significativo y su eventual sometimiento al Estado demuestran una crítica a la noción de un superhombre que actúa sin consideración ética. Sartre y el método Ludovico. El tratamiento Ludovico, que condiciona a Alex para repeler la violencia y el sexo, puede verse como una forma de eliminar su libertad de elección, transformándolo en un autómata. Esto se alinea con la crítica existencialista de Sartre a cualquier sistema que niegue la libertad individual, subrayando la idea de que sin la capacidad de elegir, incluso entre el bien y el mal, la humanidad se desintegra. Análisis psicológico. Introducción teórica. El análisis psicológico de La naranja mecánica puede basarse en las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung. Freud, con su teoría del psicoanálisis y la exploración de los impulsos inconscientes, y Jung, con su enfoque en los arquetipos y el inconsciente colectivo, proporcionan herramientas valiosas para entender la mente de Alex y la dinámica de poder en la película. Sigmund Freud. Freud, con sus conceptos de ello, yo y superyo, ofrece una estructura para analizar los impulsos violentos de Alex como manifestaciones del ello sin la moderación del superyo. Además, la noción de represión y su impacto en la psique puede ayudarnos a entender el colapso psicológico de Alex tras el tratamiento Ludovico. Carl Jung. Jung, con su teoría de los arquetipos, nos permite ver a Alex como una encarnación del arquetipo de la sombra, representando los aspectos reprimidos y oscuros de la sociedad. La relación de Alex con sus drugos y su transformación tras el tratamiento pueden ser vistas a través del proceso de individuación de Jung, donde la integración de la sombra es crucial para la totalidad del yo. Aplicación. Freud y los impulsos de Alex. Alex representa un caso extremo del predominio del ello, donde los impulsos básicos de agresión y placer no son moderados por el superyo, que simboliza la moralidad y las normas sociales. La falta de una figura paterna fuerte y la permisividad del entorno social contribuyen a la ausencia de un superyo funcional en Alex, lo que explica su comportamiento desenfrenado. Jung y el arquetipo de la sombra. Alex puede ser visto como una proyección de la sombra colectiva de la sociedad, una manifestación de los deseos reprimidos y los impulsos destructivos que la sociedad misma niega.
Su tratamiento y transformación fallida reflejan la dificultad de integrar estos aspectos oscuros sin causar daño psicológico. Evolución de personajes. Alex Delarge. La evolución de Alex es central a la narrativa de la película. Comienza como un hedonista inmoral o amoral, cuyo placer en la violencia y el control es evidente. Su captura y subsecuente tratamiento Ludovico marcan un punto de inflexión, transformándolo en un ser incapaz de defenderse o actuar según su voluntad, lo que irónicamente le hace vulnerable y desprotegido. Este cambio forzado y la eventual reversión del tratamiento plantean preguntas sobre la autenticidad del cambio moral y la importancia del libre albedrío. Personajes secundarios. Los personajes secundarios, como los drugos, el escritor F. Alexander y los representantes del Estado, también sufren evoluciones significativas. Los drugos traicionan a Alex, demostrando sus propios deseos de poder y control. F. Alexander, quien inicialmente representa una voz contra la opresión estatal, se convierte en un instrumento de venganza personal. Los burócratas del Estado, representando la autoridad, muestran la falta de escrúpulos en su búsqueda de control social, subrayando la crítica de la película a las instituciones autoritarias. Análisis de la narrativa y los diálogos. Estructura de la narrativa. La narrativa de La Naranja Mecánica sigue una estructura clásica de 3 actos. Introducción, desarrollo y desenlace. El primer acto establece el mundo violento de Alex y sus drugos. El segundo acto se centra en el tratamiento Ludovico y sus efectos devastadores en Alex. El tercer acto explora las consecuencias del tratamiento y la eventual manipulación de Alex por diversas fuerzas sociales y políticas. Esta estructura permite una exploración profunda de la temática central de la película: la tensión entre libre albedrío y control social. Punto de vista. La historia se cuenta desde el punto de vista de Alex, lo que permite una conexión íntima con su personaje y una comprensión profunda de sus motivaciones y experiencias. Esta perspectiva subjetiva también subraya la manipulación y el control que él experimenta, tanto antes como después del tratamiento. Arcos de historia. Además del arco principal de Alex, hay varios arcos secundarios que complementan la narrativa principal. Los conflictos internos de los drugos, la lucha del escritor F. Alexander y las acciones de los representantes del Estado, todos añaden capas de complejidad a la historia, mostrando diferentes facetas de la lucha por el poder y el control. Importancia del diálogo. Los diálogos en La Naranja Mecánica son cruciales para el desarrollo de los personajes y la trama. El lenguaje Nadsat, una mezcla de inglés y ruso con jerga adolescente, no solo establece el contexto distópico, sino que también refleja la alienación y la subcultura juvenil de los personajes. Las interacciones entre Alex y las autoridades, especialmente durante el tratamiento Ludovico, son fundamentales para revelar las tensiones éticas y morales de la película. Lenguaje y estilo. El uso del Nadsat es una de las características más distintivas de la película. Este lenguaje único añade autenticidad al mundo distópico y subraya la separación generacional y cultural entre los jóvenes delincuentes y la sociedad adulta. El estilo visual, con sus colores vibrantes y composiciones simétricas, complementa este lenguaje, creando una experiencia sensorial inmersiva que refuerza los temas de control y caos. Análisis de símbolos y motivos. Identificación. Los símbolos y motivos en La Naranja Mecánica son numerosos y ricos en significado. Algunos de los más destacados incluyen la leche plus, los ojos y la música de Beethoven. Significado. Leche plus. La leche plus, bebida por Alex y sus drugos, simboliza la inocencia corrompida y la perversión de lo puro. Es una droga que potencia sus impulsos violentos, subrayando la relación entre consumo y conducta destructiva. Ojos. Los ojos, especialmente en las escenas del tratamiento Ludovico, representan la vigilancia y el control. Los ojos de Alex, forzados a mantenerse abiertos, simbolizan la invasión de su libertad y su exposición a la manipulación. Beethoven. La música de Beethoven, y en particular la Novena Sinfonía, es un motivo recurrente que simboliza tanto la grandeza y la belleza como la ironía de la violencia y el condicionamiento. Para Alex, Beethoven es una fuente de placer y trascendencia, pero después del tratamiento, se convierte en un símbolo de su sufrimiento y control. Relación con personajes. Estos símbolos están profundamente conectados con los personajes y sus desarrollos. La leche plus refuerza la imagen de Alex y sus drugos como jóvenes corruptos y violentos. Los ojos y el proceso del tratamiento Ludovico ilustran la transformación forzada de Alex y la intervención brutal del Estado. La música de Beethoven destaca la dualidad de Alex, mostrando su capacidad para apreciar la belleza mientras comete actos de extrema violencia. Impacto visual y emocional. La representación visual de estos símbolos y motivos tiene un impacto emocional profundo en el espectador. Las imágenes de Alex bebiendo leche plus en el Kourou Milk Bar, los primeros planos de sus ojos durante el tratamiento y las secuencias musicalizadas con Beethoven crean una experiencia cinematográfica que es tanto perturbadora como fascinante,
invitando al espectador a reflexionar sobre los temas presentados. Lenguaje cinematográfico. Uso del color. Kubrick utiliza una paleta de colores vibrantes para crear un contraste entre la violencia brutal y el entorno casi surrealista en el que se desarrolla la historia. Los colores brillantes en el Kourou Milk Bar y la iluminación estilizada subrayan la artificialidad y la distorsión de la realidad. Composición de planos. La simetría y la precisión en la composición de los planos son características distintivas del estilo de Kubrick. Estos elementos visuales crean una sensación de orden y control que contrasta con el caos y la violencia de la narrativa, subrayando la tensión entre estructura y anarquía. Ritmo de edición. El ritmo de edición varía a lo largo de la película, con escenas de violencia rápida y caótica que contrastan con las secuencias más lentas y metódicas del tratamiento Ludovico. Esta variación en el ritmo refuerza las emociones y la tensión de la trama, manteniendo al espectador constantemente involucrado. Música. La banda sonora, compuesta principalmente de música clásica, juega un papel crucial en La Naranja Mecánica. La elección de piezas como la Novena Sinfonía de Beethoven añade una capa de ironía y profundidad emocional, conectando la violencia y la belleza de manera única. Diseño de producción. El diseño de producción, con sus escenarios futuristas y estilizados, crea un mundo que es tanto familiar como alienante. Los detalles visuales, desde la decoración del Kourou Milk Bar hasta los trajes de los personajes, contribuyen a la atmósfera distópica y refuerzan los temas de la película. Impacto cultural y social. Recepción de la película. La Naranja Mecánica generó controversia y debate desde su estreno, debido a su representación gráfica de la violencia y su tratamiento de temas morales complejos. Fue prohibida en varios países y, en el Reino Unido, Kubrick mismo retiró la película de la distribución durante varios años debido a la polémica. Influencia en movimientos sociales. La película ha sido interpretada de diversas maneras por diferentes grupos. Algunos la ven como una crítica a la autoridad y la represión estatal, mientras que otros la interpretan como una reflexión sobre la violencia inherente en la naturaleza humana. Ha influido en debates sobre la censura, la libertad de expresión y la responsabilidad moral en los medios de comunicación. Intertextualidad y contexto histórico. Relación con otras obras de Kubrick. La Naranja Mecánica comparte temas y estilos con otras películas de Kubrick, como 2001 Una Odisea del Espacio y El Resplandor. La exploración de la naturaleza humana, la estructura de poder y la manipulación psicológica son temas recurrentes en su filmografía. Comparación con otras obras distópicas. Comparada con otras películas distópicas como 1984, de Michael Radford o Brasil, de Terry Gilliam, La Naranja Mecánica destaca por su enfoque en la psicología individual y el libre albedrío, así como por su estilo visual distintivo. Contexto histórico. El lanzamiento de La Naranja Mecánica, en 1971 coincide con un periodo de agitación social y política. La guerra de Vietnam, los movimientos de derechos civiles y las protestas estudiantiles crearon un clima de cuestionamiento y desafío a la autoridad, reflejado en la recepción y la interpretación de la película. Perspectivas críticas. Feminismo. Desde una perspectiva feminista, La Naranja Mecánica ha sido criticada por su representación de la violencia contra las mujeres y su aparente glamorización de dicha violencia. Los personajes femeninos a menudo son retratados como víctimas sin mucha profundidad o agencia propia. Marxismo. Desde una perspectiva marxista, la película puede interpretarse como una crítica a la alienación y la opresión sistemática de las clases bajas por parte del Estado y las instituciones de poder. La violencia de Alex puede verse como una forma de resistencia desesperada contra una sociedad que lo margina y controla. Existencialismo. El existencialismo, con su énfasis en la libertad individual y la responsabilidad personal, proporciona una lente para analizar el tratamiento de Alex y las implicaciones morales de la manipulación del comportamiento humano. La película plantea preguntas sobre la autenticidad del cambio moral y la importancia del libre albedrío en la definición de la humanidad. Ejemplos concretos. Escenas clave. La introducción en el Kourou Milk Bar. Esta escena establece el tono y el contexto del mundo distópico, mostrando a Alex y sus drugos bebiendo leche plus y planeando actos de violencia. El tratamiento Ludovico. Las escenas del tratamiento son fundamentales para entender la transformación forzada de Alex y la crítica a la manipulación estatal. La reversión del tratamiento. Al final de la película, cuando Alex recupera su capacidad para elegir, se plantea la pregunta sobre la naturaleza del libre albedrío y la moralidad. Diálogos específicos. What's it going to be then? La frase recurrente de Alex subraya la idea de elección y libre albedrío, central a la narrativa de la película. I was cured all right. La línea final de Alex resalta la ambigüedad sobre su verdadera redención y el costo de la intervención estatal en la libertad individual. Moraleja o enseñanza. Definición clara. La moraleja de La Naranja Mecánica
puede resumirse como una advertencia sobre los peligros de la represión estatal y la importancia del libre albedrío para la humanidad. Aplicación práctica. En la vida cotidiana, esta moraleja puede aplicarse mediante la defensa de los derechos individuales y la crítica a cualquier forma de control excesivo por parte de las instituciones. Por ejemplo, promover el debate sobre la ética de las tecnologías de vigilancia y el respeto a la autonomía personal. Reflexión personal. Invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias con el control y la libertad. ¿Han sentido alguna vez que sus elecciones fueron limitadas por fuerzas externas? ¿Cómo afecta esto su percepción de sí mismos y su capacidad para tomar decisiones morales? Comparación. Comparada con otras obras como 1984, de George Orwell, La naranja mecánica enfatiza más el aspecto psicológico de la libertad individual, mientras que 1984 se centra en la opresión totalitaria. Ambas, sin embargo, subrayan la importancia de la autonomía personal frente a la represión estatal. Ejercicio de implementación. Para aplicar la moraleja en la vida diaria, se puede hacer un ejercicio de autoevaluación periódica, preguntándose cómo las decisiones y comportamientos están influenciados por factores externos y buscando maneras de afirmar la propia autonomía y ética personal. Propuestas de debate. 1. ¿Es moralmente aceptable utilizar métodos como el tratamiento Ludovico para reformar criminales violentos? 2. ¿Puede la verdadera rehabilitación ocurrir sin el libre albedrío? 3. ¿Qué papel juega la violencia en la construcción de la identidad y el poder en la sociedad? Recomendaciones adicionales. Películas similares. 1984, de Michael Radford. Una adaptación de la novela de George Orwell sobre una sociedad totalitaria. Brasil, 1985, de Terry Gilliam. Una sátira distópica que explora temas de burocracia y opresión. Blade Runner, 1982, de Ridley Scott. Explora cuestiones de identidad y humanidad en un futuro distópico. Lecturas adicionales. 1984, de George Orwell. Una obra fundamental sobre el control estatal y la represión. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Otra visión distópica que trata la manipulación y el condicionamiento social. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Para una perspectiva crítica feminista. Impacto personal. Emociones evocadas. La película puede evocar una amplia gama de emociones, desde la repulsión y la incomodidad ante la violencia hasta la empatía y la reflexión profunda sobre la libertad y la moralidad. Identificación con los personajes. Los espectadores pueden identificarse con Alex en su lucha por la autonomía, a pesar de su naturaleza violenta. Esta identificación puede provocar una reflexión interna sobre el propio deseo de libertad y control. Reflexión interna. La película invita a una introspección profunda sobre cómo los temas de control, violencia y libre albedrío se manifiestan en la vida del espectador, y cómo sus experiencias personales influyen en su percepción de estos temas. Cambios en la percepción. La naranja mecánica puede cambiar la perspectiva del espectador sobre la justicia, la rehabilitación y la naturaleza humana, desafiando las nociones convencionales de moralidad y conducta. Aplicación personal. Los espectadores pueden aplicar las lecciones de la película mediante la promoción de la libertad individual y la crítica a las formas de control autoritario en su vida diaria. Esto podría incluir el activismo por los derechos civiles y la defensa de la privacidad y la autonomía personal. Impacto duradero. A largo plazo, la película puede influir en el comportamiento del espectador, promoviendo una mayor conciencia crítica de las estructuras de poder y la importancia de la libertad individual. Curiosidades. El lenguaje Nadsat. Burgess creó el lenguaje Nadsat para la novela original, combinando elementos de inglés y ruso para reflejar la mezcla cultural y el futuro distópico. Rodaje y controversia. Kubrick recibió amenazas de muerte tras el estreno de la película en el Reino Unido, lo que lo llevó a retirar la película de la distribución británica durante casi 30 años. Influencias visuales. La estética de la película, con su estilo visual distintivo y su uso de la música clásica, ha influenciado a numerosos directores y ha dejado una marca duradera en la cultura popular. Síntesis. Resumen del análisis. La naranja mecánica es una obra compleja que explora la libertad individual, la violencia y el control estatal a través de una narrativa provocadora y un estilo visual distintivo. Utilizando las teorías filosóficas de Nietzsche y Sartre y las psicológicas de Freud y Jung, se puede entender mejor la evolución de Alex y la crítica subyacente a las instituciones autoritarias. Reflexión final. La película invita a una reflexión profunda sobre la moralidad, la naturaleza humana y la importancia del libre albedrío, desafiando al espectador a cuestionar las estructuras de poder y a valorar la autonomía personal. Conclusión general. La naranja mecánica sigue siendo relevante tanto en el contexto cinematográfico como en el personal de cada espectador, ofreciendo lecciones valiosas sobre la libertad, la moralidad y el control,
y recordándonos la importancia de la autonomía individual frente a las fuerzas opresivas.